Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información con nuestro invitado especial, Tadeo Tapanes, poeta, historiador, investigador, escritor cubano, también activista en redes sociales. Hemos invitado de manera muy especial a Tadeo porque recordemos que Tadeo hizo una serie de espacios muy especiales aquí en este programa, en Cuba Información, sobre el bloqueo, qué es el bloqueo, por qué dicen que el bloqueo no existe, bueno, sobre una temática abierta, pero con muchos matices, en torno a la guerra económica del gobierno de Estados Unidos sobre la economía de Cuba. Y por supuesto, en las redes sociales, estos vídeos han generado muchísimos comentarios desde la contrarrevolución, que van desde la justificación del bloqueo a la negación de que exista. El bloqueo no es un bloqueo, es un embargo, realmente es un bloqueo o un embargo, pero que afecta a los funcionarios de Cuba y no al pueblo. Bueno, disparates semejantes que pululan por las redes sociales y que tienen también su público. En los últimos días, con toda esta jugarreta del presidente Joe Biden que quita a Cuba de la lista de países terroristas y luego Donald Trump la vuelve a meter, es que creo que en ningún medio de comunicación corporativo alguien se ha atrevido a decir algo de esto, que el bloqueo no existe o que no afecta a las condiciones de vida del pueblo cubano. Pero a pesar de todo, hay gente que lo sigue diciendo en las redes sociales. Bueno, pues vamos a hacer hoy un programa muy especial respondiendo a toda esa serie de mitos, comentarios absurdos, pero que ya digo, que tienen gente que se los cree. El necio, influencer cubano, hacía un pequeño short, un pequeño vídeo corto con una de aquellas intervenciones de Tadeo sobre el bloqueo a Cuba, que decía lo siguiente. Pensar que cuando tú comparas a Cuba con cualquier otro país, estás comparando el capitalismo con el comunismo, es una falacia. No, señores, no, Cuba no es el comunismo. Cuba es un país bloqueado por los Estados Unidos. O sea, tú no puedes poner a dos corredores a correr y a uno ponerle un grillete en una pierna y al otro unos patines, porque esa carrera no tiene ningún sentido. Si tú quieres saber quién corre más, por favor, quítale el grillete a este y quítale los patines al otro, para ver quién corre más. La carrera sería muy diferente, seguro. Pero esa carrera no te la quieren dejar ver. Y si el gran poder de este mundo, los grandes poderes del imperiales, no te dejan ver esa carrera, es porque tienen mucho miedo del resultado de esa carrera. O sea, desde el discurso político te dicen que el comunismo no funciona, si el comunismo llega al desierto, en 5 años se acaba la arena. Bueno, pero si estás tan claro de que no funciona, entonces ¿por qué no te atreves, aunque sea durante un año, de demostrarle al mundo esa carrera en condiciones normales? O sea, ¿por qué te empeñas de esa manera tan grande de que no veamos esa competición en condiciones normales? Porque no es Cuba quien no quiere echar esa competencia, Cuba está encantado de echar esa competencia. Son ellos los que no se atreven. O sea, si el perro no muerde, ¿por qué le pones 243 bozales? O sea, tú no me puedes decir a mí, no, el perro no muerde, el perro no muerde. Bueno, entonces, ¿por qué le pones 243 bozales? A este pequeño vídeo, por supuesto, hay una versión muchísimo más larga, yo diría que más de 1 hora, ¿no? Muy interesante. Realmente la recomendamos. Bueno, pues a este vídeo ha habido muchos comentarios y hoy vamos a clasificar algunos de ellos, o vamos a seleccionar algunos de ellos. El primero de ellos, por cierto, Tadeo, estoy presentando el tema, pero ni siquiera te he saludado. Bienvenido a Cuba Información. Muchas gracias, un placer estar por acá. Y bueno, nada, para intentar echar un poco de luz sobre estos asuntos. Luz sobre la oscuridad. Uno de los temas, uno de los ítems, es la justificación del bloqueo. Antes de pasar a quien lo niega, vamos a empezar por hablar de quienes lo justifican, quien dicen que no, el bloqueo a Cuba es merecido, ¿no? Y les voy a leer algunos ejemplos. ¿Qué hizo Cuba con las empresas estadounidenses? ¿Por qué no cuentan esa parte? Esta es una pregunta tonta. Cuba no está bloqueada. El embargo es consecuencia directa de acciones inamistosas de Fidel a inicios de la revolución cubana. Enseguida se acercó a la URSS en plena Guerra Fría y amenazó a Estados Unidos con armas nucleares.
Otro imbécil adoctrinado: Cuba no tiene un bloqueo, Cuba tiene un embargo económico por las expropiaciones, robo de propiedades privadas por parte de los Castro cuando llegó el comunismo. Porque nunca ha existido el bloqueo, es un embargo, ya que Cuba expropió empresas americanas y nunca las pagó. Así de sencillo, paren de llorar. Cuba no está bloqueada por comunistas, sino por ladrones. Expropiaron cientos de empresas norteamericanas, no pagaron y los bloquearon. ¡Listo! Pensaron que no habría consecuencias. Ahí tienen, parásitos. Bueno, ¿qué se puede decir a todo esto? Que es una justificación, ¿no? Es ponerse en los pantalones del imperialismo de Estados Unidos. ¿Realmente Cuba, la Revolución Cubana, expropió a una serie de empresas de Estados Unidos robándoles las propiedades? Porque eso es una especie de mantra, ¿no?, que se repite no como negación, sino como justificación del bloqueo. Sí, bueno, hay que ir a la historia de Cuba, ¿no? La revolución. Esto me recuerda un chiste, ¿no? Que es el chiste que dice: a la gente culta no hay que decirle cuál es el séptimo arte. El séptimo arte es el cine. No sé, porque estamos así ya en los tiempos del terraplanismo, donde todo se lo tienes que explicar a la gente. Tienes que decirle: mira, hermano, la revolución triunfó el 1 de enero del 59, porque hay gente que no lo sabe. O sea, estamos a este nivel. Entonces, la revolución triunfa en enero de 1959. Veníamos, o sea, porque incluso voy a mirar un poquito más atrás. ¿De qué veníamos? Bueno, pues veníamos de... Bueno, mira, me permites irme un poco más atrás. Sí. Mira, para que entiendan un poquito. Siempre que la izquierda ha tomado el poder, la derecha, que siempre ha estado en pugna, se ha unido para ir contra esa izquierda. O sea, si quieres algún aglutinante para la derecha, bueno, que la izquierda tome poder. Y eso ocurrió en la Francia de 1870. O sea, los grandes emperadores, el emperador francés y el emperador prusiano, se fueron a la guerra con sus grandes ejércitos imperiales. Bueno, pues ese momento fue aprovechado por el pueblo parisino para tener un gobierno de izquierdas ahí en París. Y tomaron un montón de medidas de izquierda: la jornada de 8 horas, guarderías para las mujeres, que la mujer tuviera derecho al voto, que la mujer pudiera estudiar. Bueno, una serie de reivindicaciones de la izquierda. ¿Y qué pasó? En cuanto el emperador se enteró de que le estaban haciendo un movimiento de izquierdas ahí en París, dijo: no, espérese, se acabó la guerra. Vamos a unirnos los dos ejércitos, vamos a liberar a todos los presos que tenemos aquí, que hemos hecho en esta guerra, y vamos todos contra París. Y fueron todos contra París, y en París asesinaron a 70.000 personas. El pueblo organizado, el pueblo que había creado una manera de gobernarse que le convenía al pueblo. Bueno, fueron contra el pueblo 70.000 asesinados, y hubo otros 70.000 que tuvieron que huir de París para no perder la vida. Entonces, esta es la realidad. Y luego 3 años después, en 1873, pasó lo mismo en España, cuando la Primera República Española. Una Primera República Española, bueno, que al final, bueno, pues terminaron también con ella. Y luego ya tenemos la Primera Guerra Mundial. ¿Qué cosa es la Primera Guerra Mundial? Bueno, el enfrentamiento entre los antiguos imperialismos y los nuevos imperialismos. ¿Por qué? Porque los nuevos imperialismos emergentes, Japón, Alemania, Italia, necesitaban un mundo colonial. ¿Y a quién se lo tenía que quitar? Bueno, pues a los viejos imperialistas, a Francia y a Inglaterra, que eran los dueños del mundo en aquella época. Sin mundo colonial, tú no podías competir contra los viejos imperialismos. Y eso provocó la Primera Guerra Mundial. Una guerra donde el comunismo no había aparecido. Bueno, en esa guerra, en el marco de esa guerra, Rusia se convierte en un país socialista, bueno, esto que le llamaron el comunismo y tal. Entonces, ¿qué pasó? Se empodera la izquierda, los bolcheviques se empoderan en Rusia. ¿Y qué pasó? Aparece la Unión Soviética. ¿Y qué pasó? Que automáticamente el conflicto de los imperialismos se acabó. Entonces todos los imperialismos habidos y por haber se unieron ¿contra quién? Contra el verdadero enemigo, que es la izquierda empoderada. Todos contra Rusia. Y ahí tuvimos 20 y tantos naciones contra Rusia. Y eso provocó el crack del 29, porque al final, si tú vas todos contra ese país, bueno, pues al final destruyes tus economías poco a poco. Y al final, ¿a quién utilizaron en ese contexto? Bueno, a la Alemania destruida, a la Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial. Esa Alemania que quedó derrotada en la Primera Guerra Mundial, bueno, pues las grandes empresas, las grandes élites de poder económico, sobre todo anglosajón, norteamericano e inglés, bueno, instrumentalizaron a los alemanes para que fueran contra el comunismo, porque ese era el enemigo. Y entonces se pusieron en función de desarrollar la economía alemana para tener a un perro de presa ¿contra quién?
bueno, pues contra el comunismo soviético. Y entonces, bueno, pues ya tuvimos la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que no pudieron vencer a los soviéticos. O sea, Hitler no pudo vencer a los soviéticos y al final mordió la mano que le dio de comer y vino contra Francia y luego vino contra Inglaterra. Y aún así, los Estados Unidos estuvieron 1939, 1940, 1941, 1942, 1943 y la mitad de 1944 sin entrar en la guerra. Haciendo una guerra extraña, que si Japón, que si no sé qué, pero venir a luchar a los nazis en ningún momento. En junio del 44 entraron en Normandía. Y es ahí donde Steven Spielberg te empieza a contar la Segunda Guerra Mundial, con una película que se llama Salvar al Soldado Ryan. Entonces, a través de Hollywood, te cuentan la Segunda Guerra Mundial como si la Segunda Guerra Mundial hubiese comenzado el 4 de junio del 44, cuando realmente ahí se estaba acabando la guerra. Los Estados Unidos simplemente vinieron a salvar a los dos fascismos que le quedaban en Europa, al fascismo español y al fascismo portugués, a Salazar y a Franco. Entonces, cuando aquellos soldados republicanos españoles que estaban peleando en París, que le pusieron la medalla al valor porque haber luchado contra el fascismo, cuando le preguntaron al general Patton, bueno, ¿qué? Ahora vamos contra Franco. El tío dijo, no, contra Franco no, si yo contra Franco no tengo ningún problema. Franco no se ha metido conmigo. No, porque Franco ha matado 300.000 personas. No me importa, yo con ese señor no tengo ningún problema. Yo lo que no puedo permitir es que haya un gobierno prosoviético en España o en Portugal. Porque el ejército rojo se me mete hasta Portugal. No puedo permitir eso. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos enemigos? ¿Quiénes estaban enfrentando? ¿Acaso podemos decir, como dice la propaganda, que los Estados Unidos nos libraron del fascismo? No. Los Estados Unidos lo que hicieron fue perpetuar el fascismo, defendiendo los dos fascismos que le quedaban en Europa y luego regando la América Latina de dictaduras fascistas. Y entonces ahí tuvimos a Stroessner en Paraguay, Bardoverri en Uruguay, Castelo Branco en Brasil, Pinochet en Chile, Batista en Cuba, Duvalier en Haití, Hernández en El Salvador, Ríos Montt en Guatemala. Entonces, Pérez Jiménez en Venezuela, Trujillo en la República Dominicana. Y luego te dicen, no, si a nosotros lo que nosotros queremos es la libertad y la democracia. Y nosotros odiamos las dictaduras. Entonces tú dices, bueno, ven acá, si tú odiabas las dictaduras, ¿cómo es posible que permitieras 15 dictaduras asesinas en Iberoamérica? O sea, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que a ti las dictaduras no te gustan? Si tú las creaste, las alimentaste, las amamantaste, hiciste la vista gorda con todos los asesinatos. Entonces, ¿cuál es tu problema con la dictadura de los Castro? O sea, ¿cuál es tu problema? Entonces, triunfo a la revolución. Fidel se va en abril del 59 a los Estados Unidos. El presidente Eisenhower no lo recibió. Por tanto, la hostilidad hacia la revolución cubana comienza en el minuto 1, cuando Fidel era un hombre que había bajado de la sierra con sus barbudos y había derrocado una dictadura, que era la dictadura de Batista, que había asesinado a 20.000 cubanos en 8 años. Entonces, ¿qué tenías en contra de Fidel? ¿Qué tenías en contra de la naciente revolución? Bueno, lo que tenías en contra de Fidel y de la naciente revolución es que no iban a ser un monigote de los Estados Unidos. O sea, no estaban dispuestos a pegarse a sus intereses. Y entonces, cuando esta gente, Eisenhower, Nixon, dijeron, no, este señor quiere gobernar en Cuba de verdad, este señor no va a ser un instrumento nuestro, dijeron, bueno, pues hay que acabar con la revolución. ¿Y cómo acabas con un país? Pues muy fácil, este país es dependiente de mi petróleo. Entonces digo, bueno, pues ya yo no te mando más petróleo. Y cuando dijeron que no mandaban más petróleo, bueno, pues entonces. Pero claro, ellos lo hicieron sabiendo que alguien te tiene que dar el petróleo. Entonces, ¿quién iba a darte el petróleo? Bueno, pues la Unión Soviética. Y si ya la Unión Soviética te da el petróleo, ya era suficiente para decir que tú eres comunista. Bueno, como pasa hoy. Hoy en las redes sociales tú dices, Cuba está bloqueada y te dicen, tú eres comunista. Entonces, en aquella época era igual. Si coges el petróleo soviético, tú eres comunista. Entonces, era lo que querían, acusar a Cuba de comunista. Cuando le preguntaban a Fidel, ¿usted es comunista? Fidel decía, no, yo no soy comunista, mi revolución es verde como las palmas. Yo comunista no soy. Esto es una patraña de los enemigos. Bueno, pues rápidamente lo acusaron de comunista en cuanto cogió el petróleo. Y entonces, bueno, llegó un momento en que, entonces ahí fue cuando las refinerías norteamericanas, a petición de su gobierno, dijeron, no, nosotros no vamos a refinar el petróleo ese que tú traes. Y entonces ahí cuando la Revolución Cubana dice, mira, tú pusiste tu refinería aquí en este país firmando un papel, no conmigo, firmando un papel con los gobiernos de turno donde tú te comprometías a refinar nuestro petróleo en calidad de privilegio. Por tanto, tú por lo que tú firmaste aquí, por contrato, no te puedes negar a refinar mi petróleo. Si tú te niegas por contrato, te hago lo mismo que le hizo Pacheco al Micha. Que si no quieres seguir cantando para mí, te quito todos los vídeos de YouTube. Porque tú firmaste aquí. Entonces Micha dijo, ve acá, pero si yo gano $1,500,000
todos los meses. ¿Cómo me van a pagar a mí $12,000 al mes? El tío dijo, esto es un robo. Y Pacheco le dijo, lo siento, tú firmaste aquí. Cuando tú estabas en La Habana y tú no eras nadie, tú firmaste aquí. Bueno, pues lo mismo le hizo Cuba a esta gente. Tú firmaste aquí. Tú firmaste aquí. Tú firmaste. Nosotros te dejamos poner tu refinería en Cuba porque tú firmaste aquí un acuerdo con el gobierno cubano diciendo que tú tenías que refinar nuestro petróleo, que tú te comprometías a refinar nuestro petróleo. Y no me digas que el petróleo ruso es pesado porque lo estás refinando en Argentina. O sea, en Argentina no tienes ningún problema para refinar petróleo ruso. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que es que el petróleo es pesado? Si no refinas mi petróleo, te nacionalizo, con todas las de la ley. Pero además, tengo derecho a nacionalizarte sin pagarte un centavo, porque te estoy nacionalizando, pero por incumplimiento de contrato. Lo mismo que Pacheco al Miche, no te pago un duro. Y entonces el gobierno cubano dijo, yo no quiero problemas contigo. Tu problema es con tu gobierno. Habla con tu gobierno. Yo no tengo ningún problema en pagarte. Es más, con el dinero de la zafra azucarera de este año, yo te voy a pagar lo que te debo. Vamos a sentarnos y te vamos a pagar. ¿Con qué? Con el dinero de la zafra de este año. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, yo no te compro el azúcar, porque Estados Unidos compraba el 80% del azúcar cubana. Entonces Estados Unidos dijo, tú vas a pagar las indemnizaciones con el azúcar. Pues yo no te compro el azúcar. Entonces la Unión Soviética dijo, bueno, no te preocupes que el azúcar lo voy a comprar yo. Y con ese dinero que dio la Unión Soviética por el azúcar, se le nacionalizó a todo el que quiso ser nacionalizado. Bueno, es que de hecho se nacionalizó a todo el mundo, menos las empresas norteamericanas, porque el gobierno dijo, ustedes no acepten ninguna indemnización, que nosotros vamos a invadir Cuba. O sea, no se preocupen que nosotros vamos a invadir Cuba, no se preocupen por eso. Y efectivamente, nos invadieron en Bahía de Cochinos, lo que eso fue un fracaso. Y entonces, desde allá hasta acá, bueno, vino la crisis de los misiles y todo eso, pero el tema es que desde allá hasta acá, el gobierno cubano siempre ha estado abierto y en disposición para negociar estas cosas, para sentarse con las empresas norteamericanas y decir, a ver, mijo, ¿cuánto te debo? No lo que a ti te dé la gana. Tú firmaste un papel aquí donde tú dices que tú invertiste $100 millones en poner la refinería. Pues 100 millones te voy a dar. Vamos a crear plazos, vamos a resolver este problema, como ocurre en el mundo entero. Porque si usted sabe algo de economía, sabe que cuando usted analiza los conflictos y los litigios económicos en el mundo entero, bueno, todo el mundo se pone de acuerdo y se paga en 20 años. Bueno, es que eso es normal. No en la vida de las grandes empresas, en la vida de la gente. O sea, tú puedes comprar una casa y dices la pago en 30 años. O sea, eso es normal. Bueno, esa gente nunca se han querido sentar con Cuba a negociar nada. Y entonces te dicen que es un embargo. Mira, la palabra embargo, si tú te metes en el diccionario y lees lo que dice la palabra embargo, te das cuenta que no tiene nada que ver con esta guerra económica, financiera y comercial que hay con Cuba. La palabra embargo en sí mismo incluye, dentro del espíritu de la palabra, incluye dos cosas. Primero, yo te embargo a ti en proporción a lo que tú me debes. Pero el tema es que la suma de todas las propiedades norteamericanas en Cuba no llega a 2.000 millones. Y Cuba pierde por concepto de bloqueo 4.000 millones todos los años. Y ya han pasado 66 años. Entonces, si yo lo que te debo a ti son 2.000 millones, ¿cómo tú me vas a quitar 4.000 millones a mí por 66 años? Pero además hay otra cosa. La palabra embargo se sobreentiende que yo te estoy quitando algo. O sea, yo con estas medidas estoy recibiendo el dinero que tú me debes. Pero es que las medidas norteamericanas no están diseñadas para que Estados Unidos gane nada. Estados Unidos pierde con todo esto. No solo pierde Estados Unidos, pierde el mundo. Esa es otra historia, esa es otra investigación que habría que hacer. Que alguien se ponga a calcular todo el dinero que los diferentes países han perdido por seguirle a los Estados Unidos el juego y no negociar con Cuba. Hay montones de empresas en los propios Estados Unidos que están perdiendo dinero por no comerciar con nosotros. Hay, por ejemplo, empresas en Estados Unidos que producen tractores, maquinaria agrícola, etcétera, etcétera, que están locos por comerciar con Cuba, porque tengo en mi almacén 50.000 tractores que no tengo a quién vendérselos, porque las crisis del capitalismo son crisis de superproducción. O sea, el problema no es que yo no puedo producir, el problema es que yo no tengo a quién venderle lo que produzco. Y esas crisis de superproducción existen en un montón de empresas del mundo que estarían encantados de invadir con sus productos a Cuba. Lo único que necesitan es que Cuba pueda endeudarse con esa gente, pero Estados Unidos, el bloqueo, le impide a Cuba endeudarse. Cuando usted coge la tabla de la deuda por países, se encuentra que todos los países tienen deudas astronómicas y la deuda de Cuba es una cosa raquítica.
Por tanto, nosotros, si no podemos endeudarnos al nivel que se endeuda el mundo, nadie puede comparar a Cuba con el resto de países, ni pueden decir que están comparando el comunismo cubano o el socialismo cubano con el capitalismo. O sea, tú no puedes decir España es el capitalismo, porque España se endeuda todos los meses en 4.000 millones de dólares. Todos los meses se endeuda en 48.000 millones. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que esto bonito que ves aquí en España es porque el capitalismo lo embellece? No, quítale la deuda, impídele que se endeude en 4.000 millones o permítele a Cuba que se endeude en 4.000 millones, porque si Cuba hoy pudiera coger 4.000 millones, que se lo pidiera prestado cualquiera, con 4.000 millones fabricábamos 5 termoeléctricas ahora mismo y ya en Cuba no hubieran apagones. Entonces, ¿cómo vas a comparar una cosa con la otra? Que llevamos décadas de esta manera.